Buenas noches con todas, con todos, con todes los presentes. Gracias por estar en este space del Empute en el que justamente vamos a hablar sobre tenencia y patria potestad que se está analizando en la Corte Constitucional. Y para dar ya inicio al espacio del día de hoy, pues para ponernos también en contexto, voy a leerles un escrito justamente resumiendo lo que ha pasado hasta el momento. La demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez, que abordan el ejercicio de la patria potestad y la tenencia de los hijos, fue presentada por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco en el 2017. Según el documento, con este artículo se viola el principio de corresponsabilidad parental al mantener un régimen de preferencia materna cuando se decide con quién se queda el niño o la niña. Además, que esta asignación automática de la tenencia a la madre es una disposición desactualizada que no es compatible con la realidad actual y que data de 1860. Buscamos que la Corte establezca los parámetros con los que los jueces podrían evaluar los casos de tenencia de los hijos, manifestó el catedrático de la universidad Farid Simon. Añade que al existir la preferencia materna en la entrega y cuidado de los niños, se vulnera el principio de igualdad. Cita el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, que reconoce y garantiza el derecho a la igualdad formal, material y a la no discriminación. De otro lado, en la demanda se indica que el artículo 106 es discriminatorio con las mujeres, ya que al establecer una preferencia injustificada a la madre, se perpetúa en la sociedad la idea tradicional de que el cuidado de los niños le corresponde exclusivamente a ella. Darwin Serakibe, que es un abogado que trabajó con el asesor de la ex asambleísta, Betty Amores, en las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. A su juicio, sí es necesario que se establezcan nuevos parámetros para definir la tenencia y patria potestad de los hijos. La razón: la equidad de género es igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso no implica que prevalezca las de unos sobre los de otros. Esa demanda de inconstitucionalidad es seguida por grupos de padres que apoyan las reformas en el Código de la Niñez y la disminución en monto de pensiones. Sin embargo, Simon aclaró que con la demanda se busca garantizar el bienestar de los niños y las niñas y que se escoja al progenitor o progenitora, sea hombre o mujer, que se encuentre en mejores condiciones para cuidarlos. Los integrantes de este colectivo afirman que se sumaron a la demanda de la Clínica Jurídica de la USFQ mediante la figura de amicus curiae, igual con otra que se planteó contra el primer inciso del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos sobre la detención de pensiones alimenticias. El artículo 106 nos dice: reglas para confiar en el ejercicio de la patria potestad. Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, el juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión, observará las siguientes reglas. Numeral 2. A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de la familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudican los derechos del niño o niña. Numeral 4. Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. Con esto de aquí ya tenemos un contexto un poco más amplio de lo que vamos a abordar la noche de hoy con respecto a este tema, y le doy paso a mi comoderadora para que pueda a su vez intervenir y darle paso a las personas que van a estar como ponentes. Hola Diana, gracias. Buenas noches con todos, todas y todes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio del Empute, en donde vamos a hablar acerca de la preferencia materna.
hemos leído en estos días con preocupación todas las demandas, sobre todo de los grupos de mujeres, de madres de familia, acerca de esta posibilidad que existe en la Corte Constitucional de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia que señalan la preferencia materna en los casos de separación de padres, madres, para que la tenencia se quede con las madres en este caso. Tenemos a nuestras cuatro invitadas y a un invitado esta noche, Pepita Machado, Sole Angus Freire, Nicolás Reyes y Janet Guerrero, quienes nos van a hablar acerca de este tema. Vamos a empezar con Pepita. Sobre todo, queremos conocer, Pepita, cuál es tu criterio acerca de esta demanda de inconstitucionalidad. Sabemos que conoces cuáles son los requerimientos de esta demanda y frente a esos requerimientos queremos conocer tu enfoque, tus preocupaciones, que nos compartas especialmente estas preocupaciones, cuáles serían las afectaciones para las mujeres, madres de familia, niños, adolescentes frente a la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad de la preferencia materna. Habíamos estado leyendo también en esta red social algunos criterios, incluso de compañeras feministas que señalaban, por ejemplo, que la preferencia materna lo que hace también es reforzar roles y estereotipos que ponen todavía esta carga del cuidado de hijos e hijas en las mujeres, en las madres. Entonces, también queremos saber cómo esto se compatibiliza también con las luchas feministas y quisiéramos conocerlo de tus palabras. Pepita, te damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fer, Diana, Nicolás, Vane, Dani. Espero no olvidarme de nadie. Todas las personas que hacen este espacio, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema que estaba ahí como un animal dormido, acechando nuestras vidas desde 2015 y la verdad es que no se hizo muy mediático el hecho de que estaba por resolverse. Entonces, el día domingo yo me enteré de que esto estaba en el orden del día para su tratamiento en un pleno de la Corte Constitucional y entro en franca desesperación porque es un tema que me preocupa ya desde hace muchos años. O sea, existen organizaciones abiertamente antiderechos que están desde hace mucho tiempo, y esto es una tendencia mundial, organizaciones fundamentalmente misóginas que buscan revertir garantías mínimas que están en la doctrina de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que tiene también un sustento histórico de una lucha de las mujeres por salir de la autoridad patriarcal, del pater familias incluso, porque sabemos que la patria potestad es una institución que viene del derecho romano y que viene de este derecho de vida y de muerte que tenía el pater familias sobre la esposa, sobre las hijas de hijos y los nulos derechos que tenían las mujeres en esa época. Entonces, me parece que hay que poner esto en contexto porque venimos de los años 90 en que hubo una comisión de la mujer y el niño que fue bien importante en su momento, aunque al día de hoy para les ideólogos del género como entelequia podría parecer estereotipada, anticuada, pero esta comisión de la mujer y el niño tuvo trabajos importantes como la ley de amparo laboral que estableció las cuotas, la ley de violencia contra las mujeres o para erradicar la violencia contra las mujeres y la ley de maternidad gratuita. Entonces, en 2003 se aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia desde la doctrina de la protección integral, superando la doctrina de la situación irregular de la niñez y adolescencia que concebía a niñas, niños y adolescentes como menores y como sujetos en riesgo.
y no como sujetos de derechos. Entonces yo creo que el código en sí, por más que sea perfectible y ahora mismo se están trabajando las reformas que tienen que ser, por supuesto, objeto de nuestra vigilancia, pero definitivamente el código fue hecho también al amparo de doctrinas progresistas y creo que la preferencia materna lo que hizo fue responder a una realidad en la que el 92% de las mujeres, después de las separaciones, de los divorcios o cuando no ha habido vínculo matrimonial, permanecen con la patria potestad, con la tenencia de hijos e hijas. Son excepcionales los casos en los que la patria potestad no se ejerce conjuntamente, porque la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de padres y madres sobre hijos e hijas, y esta no se pierde en las separaciones. Lo que quizás se pierde es la tenencia, entonces ahí vienen distintos regímenes y ya desde 2017 las organizaciones de mujeres venimos observando que se quiere apostar por la custodia compartida impuesta, por ejemplo, o por reconocer el síndrome de alienación parental, que es una figura inexistente creada por un misógino con antecedentes de pederastia. Se quiere utilizar este falso síndrome como una causa de reversión de la tenencia y es un arma utilizada en otros países para aterrorizar a las mujeres y para privarles de la tenencia de sus hijas y de sus hijos. Entonces yo quisiera poner un poco en contexto cuáles son estas motivaciones que hay detrás de estas agendas. Yendo concretamente a la demanda, conocemos a las personas que la han planteado, la clínica jurídica de la Universidad San Francisco. Desde el momento en el que se hizo pública la presentación de esa demanda, hemos reconocido que las personas que la plantearon parten de las mejores intenciones. De hecho, es una demanda muy sofisticada en el sentido en el que recoge nociones como el bloque de constitucionalidad de una serie de estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de la doctrina de protección integral y una interpretación del principio de interés superior del niño y de la niña. En ese sentido, en abstracto, es progresista, en tanto busca esta eliminación de estereotipos y busca liberar a las mujeres de la carga social atávica, de ser las exclusivas responsables del cuidado con las consecuencias de pobreza de tiempos y económica que esto significa, y plantea también que solo así, cambiando las leyes, va a poder transformarse una realidad en la que todavía la corresponsabilidad se da quizás en muy pocas familias o en ciertos estratos socioeconómicos, pero no es la regla. Entonces, para resumir, creo que es bien importante saber que todas las leyes sobre alimentos, tenencia, patria potestad deben ser formuladas pensando en las estructuras de nuestro país, en cómo es la sociedad en general, cómo es estadísticamente, también pensando en la casuística, el amparo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente, pero sin olvidar el contexto de desigualdad social y económica y las estructuras de género que asumen todavía el trabajo de cuidado como femenino y en consecuencia gratuito. Yo estoy de acuerdo en que en un verdadero estado de igualdad de género, la tenencia y patria potestad no deben asumirse como naturales de las mujeres. Los hombres no solo que son capaces de ser depositarios de la tenencia de sus hijos e hijas, porque la corresponsabilidad es un derecho y una obligación de padres y madres. Pero ¿qué nos dicen las cifras en el país? Más de 300 demandas diarias de alimentos y quizás de paternidad son el síntoma del abandono de los hogares por parte de un buen puñado de varones que no asumen responsabilidades. Tenemos cerca de 500.000 de madres que son jefas de hogar y que no hubo un vínculo matrimonial previo, son mujeres que han asumido solas el cuidado de sus hijos e hijas y 7 de cada 10 de estos hogares cuya jefa es una mujer han perdido su fuente de ingresos en época de pandemia.
9 de cada 10 divorciadas han vivido violencia, según la encuesta del INEC de 2011 y según la de 2019, el 66% de divorciadas han vivido violencia por parte de sus exparejas. Entonces, ahí ya vemos, de acuerdo con estas cifras y con el hecho de que em, tenemos el 90% de casos luego de separaciones de tenencia por parte de las mujeres, que las estructuras de género arcaicas sigan intactas y que no las va a transformar necesariamente una norma. Entonces, la lucha por las infancias y por el interés superior de niñas y niños, que es tan considerado en abstracto a veces, tiene que comenzar en una sociedad como la nuestra a favor, con una lucha a favor de los derechos de las mujeres. Porque el avance de las mujeres es el avance de los hijos y de las hijas. Quizás como feministas nos interpelen el hecho de agarrarnos del rol en una causa como esta, porque se supone que como feministas buscamos la corresponsabilidad, buscamos desafiar los estereotipos, los roles de género, liberar a las mujeres de estas cargas atávicas, que las mujeres puedan diversificar sus actividades, el uso de su tiempo, por supuesto que sí, pero yo creo que para eso se deben fomentar leyes y políticas multinivel en el sentido de apoyar la autonomía económica de las mujeres, plantear sí la corresponsabilidad, pero desde otras políticas como sistemas públicos y gratuitos de cuidados, ampliar las licencias de paternidad, por supuesto, educar a los varones en masculinidades positivas para que vaya transformándose la cultura y también para que vayan siendo familiarizados con el cuidado y para que los hogares, los roles de género se sigan flexibilizando. Pero en este momento nuestra preocupación es la siguiente: quienes somos abogadas o trabajamos en temas de protección de derechos o quienes han sido madres o han sido o son mujeres divorciadas que han estado en estos juicios de todas las clases sociales, sobre todo las mujeres más empobrecidas, nos cuentan cómo esa violencia que han vivido dentro de la relación de pareja o del matrimonio se ha trasladado al juicio por divorcio y a los juicios por tenencia, visitas y patria potestad. Y que muchas veces cuando ellas han querido denunciar violencia, separarse o tener actos de autonomía, han sido amenazadas por sus parejas violentas con que les van a quitar a los hijos. Entonces las niñas y los niños son utilizados como pretexto para ejercer control patriarcal sobre las mujeres. Por eso decimos claramente, no es que estamos a favor de mantener los roles arcaicos, estamos a favor de no poner más presión sobre mujeres que nos encontramos ya siendo víctimas de una violencia estructural y que podemos estar sometidas a mayores presiones por parte de nuestras parejas por una modificación que se oye bien en teoría, pero que no es adecuada a nuestro contexto. Cuando cambie la realidad, que cambie la ley. Haría más mal que bien aprobar esta norma porque nos sometería a muchas mujeres a situaciones indeseables de violencia. De hecho, muchas mujeres, sobre todo mujeres empobrecidas, mujeres rurales, desconocen que la ley establece la preferencia materna y son chantajeadas por sus parejas. Hay que saber que la preferencia materna se aplica solamente entre los 0 y 11 años. Y yo creo que sí hay que tener en cuenta que, sobre todo en los primeros años de vida, es bien importante el vínculo de la madre con el hijo, en situaciones como, por ejemplo, la lactancia. Ya en adelante, por supuesto que la ley prevé que la tenencia se confía al padre o a la madre, según quien tenga mejores condiciones para eso. Pero en la práctica, en los juicios, ¿qué pasa? De lo que se trata es, o la agenda detrás de esto es buscar custodia compartida o buscar custodia del padre, en muchas ocasiones ni siquiera para ejercer personalmente el cuidado, sino para no pagar pensión de alimentos o para chantajear a las mujeres. No digo, por supuesto, que estos sean todos los casos, pero que haya un caso de estos ya nos pone en un escenario de tensión. Y en cuanto a lo que ha dicho Fer sobre los feminismos,
Eh, sí, es así, los feminismos más liberales están en la tesis de cambiar los estereotipos de género en las leyes, pero los feminismos más populares o las feministas que tenemos más experiencia en los casos concretos, en los juicios, en el acompañamiento a víctimas de violencia, sabemos lo nefasto que puede ser que se declare inconstitucional la preferencia materna y por eso nos preocupa. Hay organizaciones de madres que ya se están movilizando y les digo, ya no me quiero extender más sin temor, sí, sin temor, pero también sin el propósito de, de estigmatizar a nadie. He revisado todos los amicus que se han presentado dentro del proceso y son de organizaciones de llamadas coparentalidad, papás por siempre, de varones. Y es terrible cómo el patriarcado sofistica sus instrumentos de control y hoy se toma para sí los discursos que nos ha costado tanto construir a las feministas en su beneficio. Entonces ellos no alegan, por supuesto, la agenda oculta que tienen para, para exterminar a las mujeres, sino dicen defender nuestros derechos y por eso piden que se plantee la inconstitucionalidad. Entonces, quienes plantean la acción pueden tener las mejores intenciones en un plano académico, doctrinario, pero eso está siendo instrumentalizado por grupos radicales de padres misóginos. Y hay un pronunciamiento de la Asamblea Nacional que es mucho más en el sentido de, de, de decir que está comprobado social y antropológicamente que la madre es quien mejor cuida a los hijos y las hijas. No voy a discutir eso, pero posiblemente esa afirmación sí es problemática. Nosotras no estamos defendiendo esto desde la perspectiva de que los hombres no pueden cuidar bien o de que las mujeres somos las mejores cuidadoras, porque ese supuesto don nos ata y tiene unos costos enormes para nosotras, pero creemos que en función del interés superior de niñas y niños en un país como el nuestro, efectivamente sí, niñas y niños en regla general podrían estar mejor con sus madres y para el caso concreto tenemos que fortalecer la sana crítica de las juezas y los jueces para tomar la mejor decisión. Entonces, la Corte Constitucional tiene ahora la misión de considerar en sus fallos no solamente la parte del bloque de constitucionalidad, del derecho internacional, de la doctrina de la protección integral, todo eso sí, pero interpretado a la luz de nuestra realidad estructural que es de violencia, que es de feminización de la pobreza, que es de utilización de los hijos e hijas como instrumento de terror o de amenaza sobre las mujeres y que lamentablemente todavía no es de igualdad. Hasta ahí mi conferencia. Perdón, me extendí mucho. No, muchas gracias más bien, Pepita, por darnos todas estas luces. Muy clara tu intervención. Yo me quedo con algunas preocupaciones, igual sigo con las preocupaciones, pero sobre todo es este tema también de la violencia que muchas veces se ejerce a través de estos procesos judiciales que pueden llegar a ser incluso amenazantes contra las madres de familia, contra incluso los hijos, hijas y adolescentes que llegan a ser también víctimas, ¿no?, de este tipo de procesos. Quisiera preguntarle en esta línea también a Soledad sobre este tema, ya desde el ejercicio profesional, porque Pepita tocó un punto súper importante y es que el tema de, más allá de la igualdad formal, digamos, hay una realidad estructural que la Corte Constitucional no debería obviar, no debería abstraerse la realidad ecuatoriana para en este momento decidir este caso concreto, ¿no? Que como dice Pepita, puede tener la demanda todas las buenas intenciones, pero los efectos pueden llegar a ser contraproducentes, sobre todo en las mujeres, madres víctimas de violencia, porque en muchos de los casos lo que se ha visto, y por no decir en la mayoría de todos los casos, quienes estamos también, hemos tenido la oportunidad de litigar, por ejemplo, temas de las pensiones de alimentos, las visitas, las tenencias, pero también los procesos de violencia contra las mujeres, que las mujeres muchas veces no se animan o no pueden salir de los ciclos de violencia porque una de sus principales preocupaciones es justamente quién se va a quedar con los hijos y las hijas, porque una de las herramientas que utilizan los agresores es el chantaje y la amenaza, ¿no? Y lo hemos visto en la gran mayoría de los casos. Entonces, Sole,
Desde esta perspectiva, yo quisiera preguntarte, que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia en el litigio en estos temas. ¿Cuál es tu percepción también de esta demanda? ¿Tú qué crees que debería ser la Corte Constitucional sobre este tema en este momento, de acuerdo con nuestra realidad ecuatoriana? ¿Cuáles serían las mejores soluciones en la medida de lo posible para enfrentar este tema? Te doy la palabra, Sole. Gracias. Hola, Fer, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que se han unido a este espacio y un agradecimiento especial, obviamente, a los hosts y organizadores de este conversatorio. La verdad es que lo que quiero empezar diciendo es que comparto la preocupación de la que habló inicialmente Pepita. Me parece que esta demanda y su resolución puede tener unos efectos bien importantes y bien peligrosos justamente en el día a día, en lo que me has preguntado, Fernanda, ¿no? En las demandas, esto no solamente va a ser relevante en las demandas de tenencia como tal, esto va a ser relevante para las demandas de alimentos, va a ser relevante en los juicios de divorcio, un poco, y hablando desde la experiencia del ejercicio profesional, bueno, yo litigo principalmente a asuntos de género y temas y litigo penalmente. Y fundamentalmente en los temas de género, cuando tú te sientas con una mujer a conversar y acerca de sus conflictos, digamos, o sus problemas, la primera preocupación que tiene toda madre que se va a enfrentar a su cónyuge o conviviente o al padre de sus hijos es si este hombre puede quitarle o no a los hijos. Entonces, la preferencia materna en un contexto que ya Pepita lo dejó sumamente claro, ¿verdad? En un contexto de violencia, en el contexto de violencia de género que tiene Ecuador de acuerdo a sus índices, sus estadísticas. Pepita ha dado las cifras de demandas de alimentos, hay una morosidad en alimentos de alrededor del 70%, pero la principal preocupación de estas mujeres es si el padre de sus hijos le va a poder quitar a sus hijos. Y la primera o una de las pocas cosas tranquilizadoras que se puede decir a estas mujeres que vienen saliendo de círculos comúnmente de violencia es el hecho de que la norma contempla una preferencia materna y que por lo tanto pues no sería fácil que que se les quite a estas madres la tenencia. Entonces, esa es una de las primeras cosas tranquilizadoras que como litigante tienes para decirle a las mujeres a efectos de que se atrevan a denunciar violencias, a efectos de que se atrevan a solicitar divorcios y a efectos de que se atrevan a demandar pensión de alimentos. Y no solamente a demandar, sino luego a cobrar las pensiones impagas, porque hay, como te decía, un altísimo índice de no pago, de morosidad en el tema de las pensiones de alimentos. Pero yo creo que es súper importante también clarificar algo, ¿no? La preferencia materna en las reglas de patria potestad y de tenencia no quiere decir que sea la tenencia obligatoria para la madre. No quiere decir que sea imposible que un padre tenga la tenencia ni nada por el estilo. La primera regla para confiar la patria potestad o la tenencia no es la preferencia materna ni siquiera. La primera regla para conferir la tenencia o la patria potestad es el acuerdo de los progenitores. Entonces, vamos clarificando, para empezar, de que si entre los progenitores hay acuerdo de que los hijos se queden con el padre, se quedan con el padre y no hay norma que lo impida. O sea, la preferencia materna, mucho he leído en esta red de que se habla o se pinta como si fuera una obligatoriedad y vamos primero clarificando que no es así. Entonces, luego, cuando hay una falta de acuerdo, ahí sí viene una regla de preferencia materna, pero como lo dijo Pepita también, es para los hijos que no han cumplido todavía los 12 años. Y tampoco es absoluta. También tiene que observarse unas, digamos, determinadas condiciones, porque si se demuestra que también que eso no es lo mejor para los hijos, pues la regla de preferencia materna no se aplica. Es decir, la preferencia materna tampoco está escrita en piedra, sino que puede ser desvanecida caso a caso.
pero pues ahí viene obviamente sobre quién recae la carga o no de la prueba. Entonces, dentro de este contexto de desventajas estructurales que tienen las mujeres, la regla de preferencia materna es una regla que más bien no es que responde o tal vez sí responde a estereotipos, pero no sé si es una causa o consecuencia. Es una regla que logra de alguna manera mantener un equilibrio en un contexto de violencias sistemáticas y estructurales que sufren las mujeres y que lo sabemos perfectamente y que Pepita las ha dejado súper claro en un contexto histórico y estadístico también, ¿no? Ahora, yo lo que diría es que más allá de que la Corte tiene que fallar eh, por encima o más allá del bloque de constitucionalidad o más allá de los tratados internacionales y atender a la realidad. Yo más bien lo que diría a eso es que la Corte debe fallar teniendo en cuenta, de hecho, integralmente qué es lo que dice el bloque de constitucionalidad y, digamos, hacer una interpretación adecuada, extensa y no laxa de ese bloque de constitucionalidad, porque uno de los principales fundamentos de esta demanda de inconstitucionalidad apunta a la igualdad formal, material y al principio de no discriminación. Pero entonces aquí yo creo que lo que es necesario justamente es que la Corte revise cuáles son sus propios pronunciamientos y qué es lo que la propia Corte ha dicho en referencia a la igualdad, ¿no? Porque, y aquí es importante decirlo, la Constitución y la propia demanda habla de igualdad y habla de igualdad formal y material como si fueran lo mismo. Igualdad formal es una cosa e igualdad material es otra. Y la propia Corte Constitucional en su jurisprudencia así ya lo ha reconocido. Aun cuando la igualdad material y formal gozan de un mismo núcleo, poseen características completamente distintas que en su aplicación puede derivar en impactos y consecuencias diferentes, porque justamente atienden a situaciones o a cosas diferentes. La igualdad formal es la que nosotros conocemos o denominamos meramente como igualdad ante la ley, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente, es suficiente que analicemos una norma y que analicemos si la norma tiene igual contenido de derechos y obligaciones para ambas partes. Pero quedarnos en ese análisis formal no es suficiente para garantizar igualdad. Por eso la Constitución habla, cuando habla de la garantía de igualdad, de la igualdad formal y material. Entonces, en este sentido, es más que necesario o importante o relevante, como insisto, que la Corte revise sus propios criterios, porque la Corte mismo ha dicho que la igualdad material o real no tiene que ver con las cuestiones formales, sino con la real posición social de un individuo a quien va a ser aplicada la ley. Entonces, esto último se hace justamente para evitar injusticias. Entonces, es necesario atender a esta realidad de la que, repito, no quiero ser repetitiva porque Pepita ya lo ha dicho extensamente, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico y social en el que vivimos las mujeres? Y repito, ya desde el ejercicio profesional o desde lo que yo veo día a día, la principal preocupación, digamos, de una mujer que se va a enfrentar en un litigio al padre de sus hijos es saber qué posibilidades tiene o no este hombre de quitarle o no a sus hijos. Entonces, es muy importante y va a tener, como repito, unos efectos inmediatos y concretos esta sentencia, no solamente en los juicios de tenencia, sino en todos estos juicios donde haya mujeres enfrentándose a agresores que sean padres de sus hijos. Un poco eso es mi preocupación y eso es lo que he visto yo desde la experiencia profesional. Y también hay algo, ¿no? Y hay sentencias inclusive en este sentido de muchos juzgadores que obviamente no tienen un enfoque de género, porque lastimosamente uno de los peores errores, digamos, de los magistrados o de la administración de justicia es que como abogada feminista, cuando uno en un proceso, cuando tú en un proceso hablas de enfoque de género o hablas sobre derechos de las mujeres, en la ignorancia de muchos jueces,
piensan que eso es algo de lo que solamente tenemos que hablar o un enfoque que solamente deben tener los jueces de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Y eso no es así. El enfoque de género es un enfoque que debe ser aplicado transversalmente en la administración de justicia. Pero los jueces de familia, niñez y adolescencia piensan que es suficiente hablar en abstracto de este principio de interés superior del niño y el enfoque de género piensan o asumen que es completamente desechable porque eso es otra materia o corresponde a jueces de otra materia. Y no es así, el enfoque de género debe ser transversal en la administración de justicia porque precisamente es necesario para prevalecer o para asegurar una mejor prevalencia, garantía de derechos, que obviamente no solo se extienden a la madre, sino también se extienden hacia los niños, niñas y adolescentes, porque pues obviamente ser botín de cambio para los niños, niñas, adolescentes o estar con un potencial agresor no es algo que va a responder a su mejor interés. Entonces tampoco se puede hablar del interés superior del niño en abstracto, obviando otros enfoques u otros principios a los que también la Constitución obliga a los jueces, ¿verdad?, a tener en cuenta. Entonces, me parece que por ahí, pues obviamente está mi preocupación y en lo que yo veo en el día a día, lastimosamente he escuchado de todo, pero en audiencias inclusive de alimentos, por ejemplo, he escuchado a alimentantes que acusan a las madres por demandarlos por alimentos, por algo tan básico como los alimentos, las acusan de chantajistas, extorsionadoras, aprovechadas, que quieren la pensión de alimentos para ella, no tienen idea, creo yo, cuál es el costo de cuidar a un niño, niña y adolescente, pero bueno, esas son las acusaciones que se escuchan, la verdad, en las audiencias. Las acusan de que no, pero si tú trabajas y el niño lo cuida, en realidad tu mamá, o sea, se escucha de todo, ¿no? Entonces, a mí realmente me causa muchísima, muchísima preocupación y creo que debemos estar vigilantes a lo que vaya a resolver la Corte. Me parece que eliminar la regla de preferencia materna es lo deseable en un contexto que Ecuador no lo vive, no lo tiene, no tenemos las condiciones para eliminar esta preferencia materna y ahí yo me dieron lo que decía Pepita, hay una serie de políticas, podríamos estar hablando de nuevas masculinidades, podríamos estar hablando de formas responsables del ejercicio de la paternidad, podríamos estar hablando de disminución de la brecha salarial, podríamos estar hablando de modificación de la carga en los cuidados. Las mujeres realizamos, me parece que alrededor de 20 horas semanales, me parece que es el promedio más de trabajo de cuidados que los hombres. Entonces, no me parece a mí que la revolución esté en reformar la ley y eliminar una regla de preferencia materna que está tendiendo a una, digamos, realidad de desigualdad estructural, sino la revolución está en transformar todas estas otras cosas, ¿no? Entonces a mí me parece como un discurso muy cómodo hablar de coparentalidad desde la reforma a la ley, reformando esta regla de tenencia, cuando no se ha hablado de una revolución o un cambio en el ejercicio realmente de las paternidades, porque pues si no viviéramos o no tendríamos de frente los índices de morosidad que tenemos, los índices de abandono que tenemos, ¿no? Bueno, hasta ahí me quedo, Fer, no sé si contesté un poco tu pregunta y si no, bueno, lo seguimos comentando más adelante. Gracias, Sole. Sí, sí contestaste la pregunta con toda la claridad. Le voy a dar la palabra a mi comoderadora Diana para presentar al siguiente invitado y para que nos cuente un poquito un resumen de tu intervención. Gracias. Gracias, Sole, por tu intervención en la que nos has podido esclarecer también desde tu práctica lo que se vive y lo que es, porque definitivamente esta resolución puede tener, como tú lo mencionaste, efectos muy peligrosos en las demandas, no solamente de alimentos, sino también de divorcios y de violencia también que sufrimos las mujeres, porque indiscutiblemente la principal preocupación de una mujer, de una madre, cuando se tiene que enfrentar
a su cónyuge o excónyuge es si él le puede o no quitar a sus hijos. Muchas veces de esta respuesta depende el seguir o no con una denuncia o judicializar algo o divorciarte o cualquier cosa que tengas que hacer en un juzgado. Y decirnos, y digo decirnos porque yo soy divorciada, que no vamos a tener problemas al respecto y que nos vamos a poder quedar con nuestros hijos o con nuestras hijas nos tranquiliza bastante. Y la tenencia, hay que tener en cuenta que la tenencia materna no quiere decir que es una tenencia exclusiva. Aquí, como lo dijo Soledad, pues también se pueden llegar a acuerdos y cuando no existen es que justamente pues se deriva a la madre esta tenencia. Y es muy complicado que esto se pueda hacer a la ligera, tal como prácticamente lo quieren hacer desde una situación de igualdad, que sería lo ideal, pero lastimosamente en nuestro país no tenemos este equilibrio y puede esto resultar más bien en algo muy peligroso para las mujeres. Y aquí voy a hacer también como una pequeña intervención con respecto a mi experiencia en este sentido. Yo soy una mujer divorciada, yo cuando me divorcié mi hija tenía como 7 u 8 años recién y yo también fui amenazada de que me iban a quitar a mi hija si yo seguía con esta demanda de divorcio. Y también fui acusada de todo, menos de bonita, por hacer también la demanda de alimentos, como si fuese algo negativo o malo dejar por escrito cuánto tendría que aportar justamente para mi hija. Pero a pesar de haber sido fijada, a pesar de haber sido asignada y de tener una deuda cuantiosa de muchos años, hasta el día de hoy esa deuda ha podido ser cobrada. ¿Y por qué? Porque simplemente él cerró todas sus cuentas, nada, absolutamente nada, estuvo ya a nombre de él. Y cuando me acerqué al juzgado, pues simplemente me dijeron, señora, como él no tiene tampoco IES, no tenemos aquí RUC, no tenemos, perdón, ningún rol de pago como para poder hacer algún descuento por el estilo, pues simplemente no hay cómo cobrarle. Usted va a tener casi que hacer de detective, saber dónde trabaja, dónde vive, exponerme y de acuerdo a eso, pues veamos si es que se le puede o no se le puede cobrar. Y eso es como una pequeña muestra nada más de lo que las mujeres podemos vivir en este país, donde la violencia ya no solamente la podemos vivir desde nuestras casas, desde nuestros llamados hogares, sino también lo que podemos vivir fuera de ellos, porque muchos jueces, juezas, quizás no tienen justamente claro toda la transversalidad del género, como lo dijo Soledad, y esto nos pone en franco peligro y no sabemos en un momento dado qué hacer. Así que con esto le voy a dar el paso a Nicolás Reyes, que es nuestro siguiente invitado, para que nos pueda ampliar aún más este tema. Bienvenido, Nicolás, y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches con todos y con todas. Buenas noches con Diana, con Janet, con Pepita, con Soledad, con Fernanda y con todas las personas que nos acompañan esta noche. Y bueno, yo primero quisiera decir que estoy en este espacio también aprendiendo muchísimo. No voy a tener una perspectiva desde el ámbito jurídico, ¿no es cierto?, porque no es mi campo. Toparé algunos temas de normativas que conozco y bueno, pues si es que también hay algún error ahí en temas de normas, pido disculpas de manera anticipada. Creo que se han dicho cosas muy importantes y parto de lo que Pepita mencionaba, ¿no es cierto?, acerca de que no podemos hacer una lectura de esto que está pasando y este debate en la Corte si es que no hablamos desde una mirada histórica. Y Pepita remontó, ¿no es cierto?, hacia incluso el derecho romano cuando hablamos del pater familias, ¿no es cierto?, en donde de alguna manera el padre, ¿sí?, no solo era el que detentaba de alguna forma el gobierno del núcleo familiar, sino incluso ¿sí?, la potestad, como que las mujeres y los hijos fueran objetos, ¿no es cierto?, del padre, es decir, su posesión. No podemos entender esto si es que no tenemos una mirada histórica. Eso hace que en países de la región, como el Ecuador y otros,
muchas de la normativa que estuvo articulada a esto justamente venía desde esa mirada de pater familias, es decir, el padre como la posesión o como el que posee, ¿no es cierto?, a la mujer, a los hijos y también las pertenencias del patrimonio familiar. No podemos entender esta discusión si es que no entendemos también la concepción de la familia judeocristiana y cómo las normativas, de alguna manera, lo que hacían es, de alguna forma, ¿no es cierto?, intentar mantener esa familia, ese núcleo familiar, unido a toda costa. Tanto es así, ¿no es cierto?, que en el Ecuador, por ejemplo, y fue uno de los países también que tuvo el tema del divorcio, sí, ya en 1902, por ejemplo, el divorcio solo se podía dar por el tema de adulterio de la mujer, ¿no? Fijémonos el nivel de machismo también en las leyes, y en países como Chile no fue sino hasta el 2004 cuando se legalizó el divorcio. Es decir, si es que no entendemos en la perspectiva histórica de que las leyes estuvieron justamente como dispositivos legales para perpetuar, ¿no es cierto?, el poder, ¿sí?, del padre, ¿no?, que ya venía desde incluso el tema romano, entonces, digamos, nos parece que estamos discutiendo solo un artículo cuando no es así. En ese sentido, cuando nosotros estamos hablando del Código de la Niñez y Adolescencia, no solamente estamos hablando del tema de la patria potestad, estamos hablando de este tema en relación a todos los títulos y los libros del Código de la Niñez y Adolescencia. Uno de los temas importantes, y aquí, digamos, me voy a referir al Código, es justamente esta ruptura de entender a los niños, niñas y adolescentes ya no como objetos de tutelaje, sí, del padre, sino como sujetos de derechos, y esa es una ruptura epistemológica muy importante que se da en el país en el marco de lo que fue la Convención por los Derechos del Niño y de la Niña, indudablemente. Entonces, si es que no entendemos este artículo, ¿no es cierto?, y el tema de la patria potestad, en el marco de todo el Código de la Niñez y Adolescencia, y en el marco de una lectura histórica y social, entonces realmente estamos muy perdidos. Que alguien se atreva a decir que en este país las mujeres son privilegiadas, realmente está viviendo en otro país, cuando ya Pepita, Soledad han mostrado y han evidenciado las cifras de violencia que vivimos en este país. Siguiendo con esta perspectiva, es súper importante entonces decir que, bueno, en el 2003, cuando se empieza con mucha fuerza la discusión del código, estos debates ya estuvieron presentes en ese momento. No es que es un debate de ahora, o de hace 2 años, o de hace 5 años. Ya en ese momento estuvo el debate activo. Y se vio, ¿no es cierto?, porque a veces también hay este tema de pensar que el enfoque de género y el interés superior de los niños es algo, de alguna manera, que es excluyente, más bien todo lo contrario, es totalmente complementario, porque los derechos de niñez y también los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, han sido avances fundamentales para romper precisamente esa estructura patriarcal. Entonces, el Código de la Niñez que el país vive, en donde día a día vemos cómo incluso casos de violencia contra las mujeres, hay jueces en donde simplemente dicen, bueno, no hay la prueba y entonces lo declaro inocente, o en donde no se cumplen incluso las medidas de protección hacia las mujeres, o en donde incluso las propias familias perpetúan esto de perdónale, ¿no es cierto?, porque simplemente fue un error y no va a volver a pasar. ¿Sí? Recordemos que la violencia va en espiral y aquel, digamos, perpetuador de la violencia no va a reparar en utilizar todos los mecanismos necesarios para agredir al otro. En ese sentido, en un país como en el Ecuador, sería un error justamente quitar del Código de la Niñez y Adolescencia lo que se establece en relación a la preferencia hacia la madre en cuanto al tema de la patria potestad cuando no hay acuerdo entre los progenitores. Eso sería mi intervención inicial. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, querido Nicolás, de tu intervención. Yo rescato algunos temas, por ejemplo, que esta discusión no es reciente, sino que ya se la viene
ya se viene dando desde hace muchos años, incluso cuando se realizó este tema, cuando se estaba realizando la Convención por los Derechos de los Niños y Niñas, ¿no? También rescato una frase súper importante que dijiste, y es que el enfoque de género, la lucha contra las violencias hacia las mujeres y el interés superior del niño no son excluyentes, porque una de las cosas que yo, por ejemplo, he leído también en esta red social es decir, que si se tiene que ponderar, que en este tema hay que hacer un ejercicio de ponderación, y entonces uno tiene que preferirse uno de estos enfoques o principios, y realmente no es así, no son excluyentes, más bien el interés superior del niño se complementa perfectamente con el enfoque de género que persigue la igualdad de género, y al perseguir la igualdad de género lo que significa que lo que queremos o buscamos las mujeres es eliminar las violencias y las discriminaciones estructurales de las que hemos sido víctimas históricamente, pero que también han afectado a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en este tema me parece importantísimo este punto que topaste, y a continuación yo le voy a dar la palabra a Janet Guerrero, y que nos cuente desde su vivencia como madre de familia, que además ha tenido que enfrentarse a procesos judiciales que en muchos de los casos, como ya habíamos dicho anteriormente, pueden llegar a ser revictimizantes, pueden llegar a ser amenazantes y muy desgastantes emocionalmente, psicológicamente e incluso económicamente también, ¿no? Entonces, Janet, quisiéramos que nos cuentes un poquito también cuál es tu experiencia sobre este tema. Hemos visto que tú eres una persona, una mujer que está muy activa también a favor de que se mantenga la preferencia materna, ¿no? Y queremos escucharte, Janet. Buenas noches. Pepita, Diana, Fernanda, Soledad, Nicolás, Dani, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Nicky Bravo, para mis compañeros del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador, a mis compañeras de No Tenencia, de Nina Warmi y de otras organizaciones feministas, a mi familia también que está conectada, porque este es un tema que no está tratando y trabajando como se cree que solo debe ser desde la parte y la forma legal. Mi experiencia no es desde el área legal, sino más bien como socióloga, como madre, como activista, como mujer que acompaña a otras mujeres que han sido víctimas no solo de violencia psicológica, física, sino también, y en lo que yo me concentro mucho en revisar este tema de la violencia económica. Entonces, desde mi parte, desde mi experiencia, realmente es muy doloroso, muy frustrante y agotador pasar y tener que enfrentarte en los juzgados para resolver un tema, ya sea de tenencia, ya sea de pensiones alimenticias, de visitas. Realmente es agotador, porque cuando tú te atreves a dar la cara o a enfrentarte a un sistema que está desgraciadamente hecho y gobernado por hombres, sin que esto signifique que los hombres sean malos, etcétera, etcétera, sino desde una visión real de lo que sucede, te enfrentas no solamente al tema de que, por ejemplo, inicias generalmente cuando te separas o no hay un acuerdo entre las partes en una demanda de pensión alimenticia, lo que te lleva a que te demanden por visitas, a que te demanden por tenencia, a que te declaren, digan que eres mala madre, a que te pidan que renuncies a la pensión, a que te amenacen con quitarte los hijos. Y nadie está para defenderte. Para mí realmente fue muy frustrante los años en que yo pasaba esto, y no es que ahora no lo pase. Afortunadamente ahora tengo ya hijos adultos, un último pequeño, pero por ejemplo, incluso ahorita yo vivo violencia económica más de 10 meses que no pagan la pensión. Y cuando no pagan la pensión, por ejemplo, es muy fácil decir que la persona alimentante no tiene dinero, no tiene trabajo, pero nunca se piensa, por ejemplo, en la persona que tiene a cargo el cuidado, ¿verdad? Y en que, como sea, tú tienes que resolver el día a día de la manutención y el cuidado de esos hijos. Pero además, me ha tocado enfrentar no solo a mí, sino a muchas mujeres que llegan a buscar mi guía, o sea, una guía, una búsqueda de experiencia, porque finalmente son esas experiencias las que te unen, ¿verdad? Y desde esas realidades empezamos a trabajar este tema.
en que el primer chantaje es quitarte a los hijos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tuve incluso que cambiar de ciudad para poder evitar vivir más violencia, pero tengo estas historias todos los días. Yo incluso hice mi tesis de grado y ahora estoy haciendo la de maestría sobre las formas en que las mujeres enfrentan estos juicios, enfrentan este tipo de violencia, porque no solo es la violencia de género, la violencia que viven en sus hogares, en el espacio privado, por parte de sus exparejas, sino que además se enfrentan a una violencia estatal, a una violencia institucional, a una violencia que es fuertemente masculinizada, en donde tienes incluso jueces, juezas, que cuando las madres denuncian, por ejemplo, que están viviendo violencia, que sus hijos son violentados, los jueces ni siquiera dan paso a ello. Los jueces, incluso me ha tocado casos en que a cierta jueza dijo, es que lo que es violencia para usted es más que desde la ley. Entonces, para nosotros, desde los grupos de madres que trabajamos estos temas, consideramos, porque lo hemos vivido, porque lo vemos todos los días en los juzgados, que el eliminar la preferencia materna, desgraciadamente, sí prevé un aumento de la violencia al utilizarse a los hijos como moneda de cambio para, por ejemplo, el impago de pensiones alimenticias o para no ser denunciados por violencia. Y desgraciadamente esto tiene que ver con algo estructural. Como decía Pepita, como lo han dicho mis anteriores compañeros, mientras no se cambien estas realidades estructurales, mientras no se cambie el tema de la desigualdad y no se solucione esto, no se puede eliminar una regla como la preferencia materna, que además es una preferencia, no es una obligatoriedad, ¿sí? En ningún momento se está diciendo que un padre no pueda acceder a la tenencia de los hijos e hijas. Pero además tenemos un sistema, juzgados, jueces, que no hacen, o sea, hay buenos jueces, los he visto, hay buenos equipos técnicos, los he visto, pero también hay otros que no hacen bien su trabajo, y esa es la verdad. Entonces, que lo que hacen es que el niño quede más bien a la expensa de violencia o de malos tratos o incluso en inseguridad jurídica. Se apela mucho en este tema de tenencia, de la preferencia materna, de que debe primar el interés superior del niño frente a otros derechos, ¿verdad? Que por ello se debe eliminar la preferencia materna para poder darle la oportunidad de que el niño pueda vivir con la madre o con el padre. Sin embargo, y esto hay que decirlo, como lo dijo Pepita frontalmente, pues lo voy a decir yo también. Desgraciadamente, en el 2017, por ejemplo, se peleaba mucho porque se elimine como primera opción el apremio para el tema de deudas por pensiones alimenticias y en ningún momento se tomó en cuenta como primera instancia el interés superior del niño, sino que desde los grupos antiderechos que apoyan el tema de custodia compartida impuesta, eliminación del apremio como primera instancia, eliminación de preferencia materna, rendición de cuentas, entre otros temas, siempre se apeló al derecho del alimentante. Entonces es curioso como en unas ocasiones el interés del niño sí es importante y cuando se trata de reglas que pueden favorecer sobre todo a las madres, pues cuando se trata de reglas que pueden favorecer a los padres, el interés superior del niño pasa a segunda opción, dando de cuenta que siempre es más importante el derecho del pater familia antes que los derechos de los demás. El asunto de estas propuestas, de estos seguimientos, de estos grupos antiderechos, de los que incluso nosotros hemos vivido, así no solo las académicas y algunas de las ponentes aquí, sino las madres, hemos vivido violencia directamente en redes, otras madres han vivido violencia incluso directamente de sus contrapartes que están en estos grupos, es seguir controlando de alguna forma a esas mujeres que de alguna manera se decidieron a levantar la voz. Eso no significa de ninguna manera que toda mujer sea buena, que todo hombre sea malo, sino que la violencia persiste, que el dominio masculino persiste y que simplemente eliminar este tipo de reglas que están para proteger, porque lo que hacen es proteger precisamente en temas de violencia, etcétera, lo que buscan es dominar a las mujeres, someternos y que nos quedemos calladas.
Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, desde los grupos, con el apoyo del movimiento, los grupos de mujeres, el apoyo de los grupos feministas, hemos trabajado y seguiremos trabajando fuertemente en este tema, porque no queremos que la violencia se exacerbe. Además, hay puntos que son importantísimos de aclarar. Se dice, por ejemplo, que al eliminar la preferencia materna se nos va a liberar a nosotros de una carga, que podremos ser más libres para trabajar, para llegar a esa supuesta igualdad en lo laboral, en lo salarial. Pero aunque no tenemos cifras, desgraciadamente, de estos temas, pero lo vamos a ver desde la experiencia. ¿Y qué es lo que sucede generalmente cuando tenemos un papito que lleva al niño de visita? Que creo que todos tenemos, o por lo menos la mayoría tenemos a alguien en nuestras familias. ¿Quién es generalmente quien termina cuidando a los niños de este padre que los lleva de visita? Es la abuela, la tía, las mal llamadas madrastras o segundas parejas, terceras parejas, como sea. Y finalmente la carga termina del cuidado y de la atención hacia los niños y niñas termina recayendo en las mujeres. Entonces hay que leer todos estos contextos, como decía Pepita, todos estos discursos mal utilizados del discurso feminista por parte de estos grupos antiderechos, cuáles son las verdades ocultas detrás de cada una de estas intenciones, ¿verdad? Otro tema importante, y volviendo y basándonos exclusivamente en los derechos y el interés superior de niñas y niños, ¿quiénes son los que sufren, por ejemplo, la violencia indirecta cuando una madre es violentada? Las hijas e hijos. Cuando se ejerce violencia vicaria de género, ¿quiénes son los utilizados para castigar a la madre? Los hijos, las pensiones alimenticias, las visitas. Entonces, el derecho de estas madres que cuidan frente al derecho de los hijos no está reñido, ni está separado por ningún lugar. Todo lo contrario, los hijos serían los más desprotegidos en caso de eliminar una preferencia materna, porque quedarían totalmente expuestos a este tipo de violencias que se trabaja muy fuerte ya, sobre todo en otros países. Acá ya se empieza a hablar de estos temas, pero además las realidades hablan. Si bien es cierto, en el Ecuador no se hace mucha noticia cuando un padre asesina a su hijo por castigar a las madres, o cuando los asesina a ellos y a sus madres por no pagar pensión de alimentos, son noticias que quedan como en lo local o no salen en los grandes medios. Pero es importante empezar a hablar de esos temas, así como cuando se habla de cuando una mujer no cumple, entre comillas, su rol correctamente, es una mala madre, cómo va a dejar el hijo, etcétera, etcétera. Porque finalmente un hombre, una mujer, una madre, un padre que cumplen con su rol, no, o más que con su rol, con sus responsabilidades, no son ni un superpadre ni una supermadre. Son personas cumpliendo obligaciones que adquirieron en algún momento. Otro punto importante es, por ejemplo, que, como decía, el interés superior del niño no puede ser un espacio de vulneración y de invisibilización de la violencia que los niños, niñas y las madres a cargo de ellos vivimos. Otra cosa que es importante, que hay que reconocer que los derechos, pensiones, visitas, son de los niños, ¿verdad? Pero que no están dejados de relacionarse con los derechos de quienes cuidan o de sus padres en estos casos, ¿verdad? Otro punto que me parece que es importante recalcar, que la paternidad, como en los casos de quienes reclaman custodia compartida, por ejemplo, no puede ejercerse cuando te separas, cuando te divorcias o cuando te demandan por una pensión de alimentos. Esta debe ser ejercida desde la concepción, incluso yo creo antes, cuando te preparas desde la responsabilidad para poder traer un nuevo ser al mundo. Otro punto que hay que dejar claro, por ejemplo, es que la coparentalidad, así como la corresponsabilidad, no significan que deba existir una custodia compartida y mucho menos impuesta. Pero además, creo que se debe lanzar una pregunta que es muy importante, tanto a estos grupos que reclaman que quieren ejercer la corresponsabilidad, la coparentalidad, etcétera, porque les corresponde el 50%. Perfecto. Sería bueno que empiecen cumpliendo con en esa pequeña parte que se les ha
dado desgraciadamente como un rol que es pagar por lo menos las pensiones alimenticias a tiempo. No es posible que en un país en donde se dice que hay tanto porcentaje de padre que quiere ser responsable, haya más de un 70% de deudas de pensiones. Entonces, ahí son cosas que hay que empezar a hablarlas, que hay que empezar a decirlas y que desde los grupos de madres los hemos venido diciendo hace muchos años atrás. Algunas feministas también lo han hablado. Desgraciadamente, no se le puso quizás la atención debida en su momento cuando se presentó esta demanda de inconstitucionalidad, no se le puso quizás el debido interés cuando hubo la demanda por eliminar el apremio como primera instancia, y no porque la cárcel sea la solución, sino porque no se han presentado alternativas para que realmente el impago de pensiones alimenticias sea pagado, ¿verdad? Como un fondo de pensiones, etcétera. Entonces, quizás no ha habido el real interés de todos, porque nos incluimos, quizás no lo hemos hecho con fuerza, sino que como que dejamos pasar como cosas que no iban a darse, ¿verdad? Como si la discusión hubiese tenido que ser postergada. Pero sin embargo, creo que es el momento ideal para empezar a mostrar realidades, para hablar desde la práctica diaria, las abogadas, los abogados, quienes hacemos activismo, las mujeres que viven violencia todos los días. Es importante levantar la voz, es importante no quedarse calladas por miedo o porque hay amenazas, o sea, porque aún estos buenos padres, y a estos sí los pongo entre comillas, que quieren ejercer la paternidad y que reclaman muchos en redes, algunos son incluso sentenciados por violencia y siguen ejerciendo violencia incluso contra sus hijos, publicando sus fotos, contra sus exparejas, exponiéndolas en redes. Entonces vemos cómo este sistema se cruza a vista y paciencia de la justicia, ¿sí? Entonces, por mi parte, creo que estos son los aportes. Si tienen preguntas, yo igual con mucho gusto les responderé, pero hasta allí podría colaborar. Gracias. Muchísimas gracias, Janet, por tus palabras, por tu intervención, haciéndonos recordar y quizás también algunas personas a caer en cuenta de la violencia a la que nos enfrentamos las mujeres, que ya no es solamente violencia económica, sino también que es una violencia que se vive desde lo estatal, desde el Estado. Ya no solamente se limita, digámoslo así, a espacios privados, sino también a estos otros espacios donde juezas y jueces a veces no precisamente deliberan como deberían hacerlo. Y de esta forma, pues también los hijos quedan como monedas de intercambio, ya que el tema estructural aquí es la violencia de género, pues los hijos, las hijas también la viven cuando nosotras somos violentadas. Así que mi querida Pame, te doy la palabra. Muchas gracias, Dianita. El Empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. De izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Aquí ustedes son los protagonistas y las protagonistas. No olviden que si quieren formar parte del Empute, deben llenar el formulario que está fijado en nuestro perfil y llenar los datos. Tenemos citas cada martes a las 21 horas para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Y no olviden siempre de estar pendiente de nuestros emputes emergentes. Este espacio es caracterizado por el respeto con el cual todos y todas y todes nos manejamos. Este espacio es suyo. Si estás emputada, ¿por qué otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura y quieres tú que tu voz sea escuchada? Escríbenos. Nuestro buzón de mensajes siempre está abierto. Queremos que tu voz se escuche. Este espacio es tuyo. Participa pidiendo la palabra o escríbenos a nuestro buzón y leeremos tu mensaje durante la transmisión. Recuerda que si te pierdes un empute, desde ahora puedes encontrarnos también en YouTube. Gracias por formar parte del Empute. Tu participación es muy importante para nosotros. Este espacio está construido para ti y para que tu voz se escuche. Esta fue una pequeña cuña para todos, todas y todes. Gracias, Dianita. Gracias, Pamela, por esas cuñitas haciéndonos acuerdo del espacio del empute. Y ahora le doy el paso a Fernanda
para que también nos pueda dar paso a nuestro siguiente invitado o a la segunda ronda, me parece, pero a las personas que están aquí presentes les vamos a pedir, por favor, con los emoticones que tenemos en la parte inferior de la pantalla, alguna reacción, ya que estamos emputados con este tema, que lo hemos venido conversando ya desde un poco más de una hora con ciertos problemas técnicos, pero aquí seguimos. Gracias por esas reacciones, muy amables. Fernanda. Gracias, Diana. A continuación queremos abrir un pequeño espacio para que quienes quieran participar y hablar en este empute lo puedan hacer. Si desean participar, por favor, soliciten la palabra a través de el icono de micrófono que está en la parte baja izquierda y para que les activen el micrófono. Fer, este momento están 2 personas solicitando la palabra poema y alguien que está con el ID PIBIS MJOX. Entonces, de este momento, también Jorge León está solicitando la palabra. En el orden que han solicitado les voy a activar el micrófono porque no nos permite a todos a la vez. Entonces, este momento le voy a dar la palabra, activar el micrófono al usuario PIBI SMJX y enseguida le doy la palabra a poema. Gracias, Van. Entonces vamos a escuchar estas intervenciones que seguramente van a ser muy valiosas. Pedirles nada más que las intervenciones siempre sean basadas en el respeto. Hola, buenas noches. Continúa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mucho gusto con todos, con todas, con todes, y gracias por darme esta oportunidad en el espacio. He escuchado las intervenciones de todos, creo que la cuestión está bien marcada por una cuestión de violencia, por un miedo a la violencia, y creo que es natural que todos hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestro dolor, desde las cosas que hemos visto y que nos causan malestar. Yo, en el caso de la paternidad, porque soy padre de un niño, desafortunadamente la madre no me ha permitido verle. Yo también he hecho una larga cadena entre juicios, centros de mediación y algunas cosas para obtener eso. Pero a mí lo que me parece interesante es que, además de que estamos planteando de que toda esta ley debe ser en favor del niño, los argumentos estamos también reforzando la idea de que los hijos vienen a ser escudos y monedas de cambio, y eso a mí me preocupa, porque se supone que como adultos nosotros deberíamos resolver esa situación. Entonces, solamente quiero dejar planteado eso, que deberíamos hacer el enfoque de estas situaciones desde otro lado, no solamente desde una cuestión del padre maltratador, del padre irresponsable, sino del hecho de qué es lo que estamos haciendo nosotros como adultos para esta cuestión de derechos. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. ¿Nos ayudas con tu nombre para poder llamarte por el nombre, por favor? Mi nombre es Santiago. Muchas gracias, Santiago, por la intervención. Por supuesto, en este espacio, que es un espacio diverso y plural, queremos escuchar las voces y las preocupaciones de todas, todos y todes, ¿no? No obstante, siempre manifestar que el enfoque con el que se manejan estos espacios es un enfoque de derechos humanos, un enfoque que abarca también un enfoque de género, el enfoque intergeneracional y todos los otros enfoques que están previstos en la Constitución. Tratamos de que sea un espacio plural y por eso nos parece muy rico también escucharte, Santiago. A continuación, Poe, ¿puedes ayudarnos con tu intervención? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy interesantes las ponencias. Yo estaba pensando mientras les escuchaba de algunas preocupaciones de lo que puede implicar esta reforma que se plantea vía la inconstitucionalidad. Y me parece que es complejo que esto suceda en un país como el Ecuador, que realmente no cuenta con un sistema de justicia especializada en niñez. La mayor parte de jueces que resuelven temas de niñez son jueces multicompetentes en el país.
que conocen mucho mejor temas de tránsito, tal vez temas civiles, no sé, penales, pero en los temas de niñez y de género no tienen realmente conocimiento. Yo tengo experiencia de trabajar en el ámbito, por ejemplo, de acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes, y se ven a diario casos en los que los jueces toman la decisión de internar en acogimiento institucional a niñas, niños y adolescentes por situaciones que realmente significan una criminalización de la pobreza. He escuchado casos dramáticos, por ejemplo, en los que los jueces deciden no dar lugar a una reinserción familiar mientras la familia no termine de construir el segundo piso de la casa. Pese a que la criminalización de la pobreza está prohibida en el código, la verdad de nuestra justicia en el país es esa, que tienes jueces que realmente no tienen para nada el enfoque, la especialidad en niñez. Y entonces me preocupa mucho que sean esos jueces los que tengan que valorar caso por caso el interés superior del niño y que puedan llegar a tomar, por ejemplo, en esa valoración en cuenta factores económicos. Por ejemplo, con quién va a estar el niño o la niña mejor, digamos, con quién va a tener mayor estabilidad económica, y seguramente la opción va a ser por el progenitor papá, porque en nuestro país, ya sabemos, las estadísticas lo dicen, son los hombres quienes reciben mejores remuneraciones por su trabajo. Las mujeres, digamos, la pobreza en el país es una pobreza que está feminizada, altamente feminizada. Entonces, digo, aunque estas situaciones jurídicamente se pueda llegar a decir, no, pero los jueces no pueden fallar así, y si es que fallan así, hay que apelar. Lo complicado en esta situación es que esas mamás, ¿en qué momento van a poder pagar un abogado, por ejemplo, para que les patrocine sus causas? Con suerte, si llegan a conseguir un abogado de la Defensoría Pública, además necesitan tener la suerte de que ese abogado o esa abogada tenga muy claros los enfoques de niñez y de género, lo cual ya es, digamos, soltar a la suerte muchísimos factores que van a tener un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes. Entonces, sí que me parece que estoy de acuerdo con el ponente anterior en el sentido de que es necesario pensar en los derechos de las niñas, niños, adolescentes primero. Y desde esa perspectiva y teniendo en cuenta las características del sistema de protección que en el Ecuador prácticamente no existe y que lo poco que existe está muy mal montado, muy desfragmentado, muy desarticulado, me parece que esta reforma es claramente un peligro. En un intercambio de tweets que tuve con Farid Simon, cuando yo planteaba el tema de que realmente esta reforma no resuelve nada, porque ya el mismo artículo que se quiere reformar plantea la posibilidad de que se cambie la decisión de la tenencia, que no sea la madre, que sea el padre, cuando el interés superior del niño así lo requiera. Entonces, que realmente la reforma en ese sentido no aporta en nada, pero sí abre una enorme posibilidad de que se ejerza mayor violencia contra niñas, niños, adolescentes y contra mujeres. Él respondía que lo que está sucediendo ahora es que cuando se entra en litigios, los papás que ejercen violencia contra sus exparejas entran, digamos, en unas dinámicas de tratar de demostrar por qué la mujer es mala madre y que es ahí que se produce la violencia, y que esta reforma entonces aportaría en ya no dar paso, digamos, a estas formas de violencia. Y a mí me parece, y lo digo con todo respeto por Farid Simon, pero me parece que es un argumento ingenuo, realmente que no tiene consideración de los alcances que puede tener la violencia de género. Eso, mi intervención, muchas gracias. Muchas gracias, Poe, muchas gracias por esa intervención tan clara. Nos dio la palabra también Jorge León.
Jorge, te activamos el micrófono para que nos ayude con tu intervención. Buenas noches. Listo, gracias, buenas noches. Bueno, yo solo quería un poco ampliar el contexto sobre este planteamiento de inconstitucionalidad de la preferencia materna. En este momento, esto se planteó a partir del debate en relación a la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Nosotros, yo formo parte de un grupo de personas y organizaciones activistas por los derechos de los niños y niñas y planteamos el archivo a esta reforma donde se incluía también este debate de no tomar en cuenta la tendencia de la materna, ¿no? Un poco se está dando en este momento en la Asamblea con una comisión de la niñez donde la presidenta y varios asambleístas abiertamente y en público pertenecen a grupos pro vida, fue público esa situación. Entonces, esta situación que en este momento estamos enfrentando es una muestra de lo que se está, del peligro que se está corriendo de volver a un contexto de observar a los niños como objetos de protección nada más. Eso un poco lo quería plantear. Sería importante que también otras organizaciones y personas activistas tengan interés en la reforma que se está planteando. Nosotros estamos muy preocupados y preocupadas porque los grupos pro vida están ganando espacios en este momento en esta comisión y también se están planteando otras formas de retroceso del ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También nos estamos aliando con grupos feministas con los cuales estamos preocupados por esta situación. Entonces, invitamos a quienes están escuchando también que se interesen en este tema y en otros que se están planteando en el debate en la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. Eso nomás, gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu valiosa intervención. Ya estamos entrando a la recta final de este space. Así que a las personas que nos han acompañado con sus ponencias, vamos a hacer una última ronda para que puedan ir cerrando también este space y nos hagan también algún resumen o nos puedan ayudar con un aporte más a este diálogo. Así que le damos la palabra en el orden en el que aparecieron. Si no me equivoco, ¿quién fue primera? Pepita. Diana, muchísimas gracias. Realmente me ha dado una preocupación enorme escuchar todo lo denunciado por los compañeros y a la vez también una satisfacción por estas reflexiones tan sesudas, tan interesantes. Yo creo que en el Ecuador hay tanto en los niveles de política pública como de la elaboración y de la interpretación de las leyes profesionales de primera. Y creo que esa es una riqueza enorme. A mí me parece hermoso escucharles porque en un determinado momento me sentí un poco sola con este tema. Yo he escuchado las palabras de Janet y es como si fuera, no sé, o sea, como si nos hubiéramos acompañado desde otro momento, porque en 2017 con el Cabildo por las Mujeres de Cuenca hicimos un pronunciado enfático en contra de unas reformas que se pretendía hacer al CONA, muy misóginas, de que estaban motivadas por el discurso de Rafael Correa, que había tenido una reunión con Papás por Siempre y que planteaba desde rendir cuentas de lo que se gasta en la pensión hasta barbaridades como la custodia compartida impuesta y la eliminación del apremio para garantizar el pago de pensiones, toda una barbaridad. Y dentro de ese paquete, como premisa, está eliminar la preferencia materna. Entonces, ese es como el primer objetivo, pero es la puerta que va a abrir todo lo demás. Yo me he permitido hacer un resumen de algunas posturas frente a este tema. Puedo distinguir que existe una defensa conservadora de la preferencia materna, que es, por ejemplo, la del escrito del alegato de la Asamblea Nacional o la del propio Carlos Vera. O sea, fue
interesante en algún momento coincidir en una postura con Carlos Vera, con quien estamos en las antípodas del espectro político, pero claro, tanto Carlos Vera como Asamblea Nacional tienen una postura de defensa de la preferencia materna desde ahí sí el refuerzo del estereotipo arcaico, quienes las madres son las mejores para los niños. Y un poco desde esa rigidez de los roles del género. Está la defensa práctica de la preferencia materna, que es la nuestra. No es una defensa a ultranza de las mujeres como las mejores para la crianza. De hecho, denunciamos que habernos responsabilizado socialmente, históricamente, exclusivamente de la crianza es lo que nos ha empobrecido y nos ha impedido a las mujeres desarrollarnos en otros ámbitos. Se tiene, por supuesto, que desarrollar la corresponsabilidad, pero en una estructura de tanta violencia contra las mujeres, de tanta negligencia contra las niñas y niños, es bien fundamental defender la preferencia materna porque el panorama sería aún más desastroso sin ella. Tenemos, por otra parte, del otro lado, una defensa ingenua de la inconstitucionalidad de la preferencia materna. Yo justo apunté este calificativo y después lo borré porque dije, no, ¿cómo voy? ¿Qué va a decir Farid Simon si lee que le digo ingenuo? Pero escucho a Poema y realmente sin conversar la una con la otra hemos coincidido en este adjetivo de ingenuo que no es para nada peyorativo, pero que sí tiene que ver con una defensa de principios sin un aterrizaje en la realidad, en lo que pasa en este país, y una defensa misógina de la inconstitucionalidad de la preferencia materna, que es la defensa de los grupos de coparentalidad, papás por siempre, amor de papá, que están haciendo un lobby impresionante en la Corte desde 2015 y que están ganando realmente muchísimo terreno, que no tiene que ver, por supuesto, con padres que seguramente han sido privados injustamente de poder ver a sus hijos e hijas y que yo creo que desde una perspectiva de derechos de la niñez estamos todos a favor de que los jueces realmente tengan muchísima atención en este tipo de casos que los hay y que creo que acompañamos también esas paternidades que han sido de alguna manera obstaculizadas en su ejercicio injustamente. Pero yo quisiera concluir con lo siguiente, porque me parece que tenemos que hacer una lectura como más política de lo que me dijo en un mensaje Cristina Burneo, del paquete de premisas que están detrás de una agenda mucho más violenta contra las mujeres. Venimos ya desde hace algunos años en una guerra agresiva contra las mujeres y en un intento de borrado de las mujeres, a lo cual en un nivel intelectual, de alguna manera y lamentablemente ha contribuido el propio enfoque de género, mal entendido, por supuesto. En primer lugar está un evento desastroso que en su momento yo lo consideré muy cool, porque por supuesto no tenía la menor idea de cómo funcionaba la política y las políticas públicas, que fue la desaparición de la histórica Comisión de la Mujer y el Niño y su reemplazo por el Grupo Parlamentario de Derechos de las Mujeres. Una comisión legislativa no es lo mismo que un grupo parlamentario, que es un acuerdo de voluntades que no tiene una estructura dentro del orgánico funcional de la Asamblea y que puede o no puede tener iniciativas. Es una cosa móvil, abstracta, en cambio una comisión plantea agenda, una comisión es fundamental. Este rato, ¿cuál es una consecuencia nefasta ya de la eliminación de la Comisión de la Mujer y el Niño? Que leyes esenciales como la de violencia, el propio Código de la Niñez, que bueno, en este momento hay una comisión específica, pero también hay que ver qué figuras han conducido esa comisión. Pero no tenemos comisión para tratar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Se están echando la pelota entre la Comisión
de Justicia, la de Salud y la Comisión de Derechos Fundamentales. Esperamos que recaiga en esta última la discusión. Qué grave no tener una comisión propia y haberla con el pretexto de que los asuntos de género son de mujeres y hombres, no solo de mujeres. Esta idea moderna y vanguardista, lamentablemente hemos perdido. Me informan que ya está en justicia. Chuta, qué pena. Me informan por WhatsApp. Bueno, entonces, ese es el problema de no tener nuestra comisión específica y de haber creado un grupo parlamentario que no tiene la categoría ni la capacidad de decisión y de incidencia que una comisión. Después está esta agenda de la eliminación de la preferencia materna. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres somos iguales. No somos iguales. Luego está este discurso nefasto que escuchamos en el paro de octubre, en el que responsabilizaban a las madres campesinas por el riesgo de sus hijas e hijos en las manifestaciones y cuando se sufrió tanta violencia por parte de la policía. En lugar, y aquí yo digo, nos protegía mejor a las mujeres y a la niñez, las normas arcaicas que venían del binomio madre-niño, que venían incluso de una concepción machista, galante, condescendiente del vínculo entre madre e hijo. Esas por resultado nos protegían mejor que las normas que a título de igualdad eliminan la realidad que todavía es de mucho vínculo de las mujeres con las niñas y niños, y el hecho de que para la mujer ecuatoriana promedio la maternidad es algo estructurante de su identidad y que no es menor que se le amenace con atacar esa maternidad. Está la pretensión de permitir los vientres de alquiler, esta cuestión nefasta del borrado de las mujeres al punto de utilizar nuestros cuerpos como meros instrumentos y depósitos de los deseos de otras personas. Una que se propuso reforma que me pareció nefasta era esto de que nuevamente a título de promover igualdad entre hombres y mujeres se iba de alguna manera a permitir que las semanas de permiso de maternidad y de lactancia sean intercambiables entre varones y mujeres, sin conocer que esta puede ser también un arma de abuso de los empleadores sobre las trabajadoras. Y yo por supuesto que creo en la igualdad y en que se ejerzan roles de cuidado por parte de hombres y de mujeres, pero el cuerpo del hombre no ha parido. Entonces me parece que ese también era un despropósito que borraba los cuerpos recién paridos de las mujeres. Y también ahora una cosa bien ridícula, que es el uso del discurso de la paridad para impedir el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos. Hace poco vimos que en el Azuay, por ejemplo, con la renuncia del prefecto se posesiona la viceprefecta como prefecta y una consejera se posesiona como viceprefecta. Entonces teníamos prefecta y viceprefecta. Y la defensora del pueblo de la Azuay amenaza con plantear una acción constitucional porque tenía que ser viceprefecto el hombre por la paridad. Entonces nosotros le dijimos, no señora, la paridad es para las mujeres. Y es más, la paridad ya no debe ser solamente un ideal, sino debe ser el piso, porque esa norma que fue importante en un momento, en este momento nos está resultando un límite a las mujeres. Y para cerrar quisiera leer una frase que usé en alguno de mis pasquines que me gusta mucho y que es así, que quisiera que no sea así, pero es así. Dice, las mujeres y los niños no solamente estamos unidos por la biología, sino también por la política, por una impotencia compartida. Es de Shulamit Firestone, una feminista de las radicales de verdad. Y bueno, con esto me despido y me ha encantado escucharles, estoy más preocupada. Lo que sí les pido de favor es que presenten a Amicus Curiae y que sigamos con la presión en medios y en redes sociales para que la Corte nos escuche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepita, por esas reflexiones tan importantes y valiosas que nos has dado. Bueno, seguiría Sole, pero Soledad me escribió por interno y me acaba de decir, bueno, que en estos momentos se encuentra
un poco ocupada, pero ella igual nos está escuchando y sigue atenta a este space. Así que vamos, por favor, a continuar con estas reflexiones últimas y vamos en este mismo orden entonces a darle paso a Nicolás. Muchas gracias. Y bueno, creo que queda muy claro, ¿no es cierto?, que en este y en otros temas hablar de privilegios, ¿no es cierto?, de la mujer en un país como el Ecuador, no solamente que es cínico, sino que es vergonzoso, ¿no? Es decir, no podemos, me parece que el debate, como se ha dado en muchas redes sociales, no pasa por un tema de privilegios. Creo que la reflexión sobre todas las normas siempre es positiva y también la reflexión social, pero hay que partir de eso, hay que partir que no hay condiciones, lamentablemente todavía en el país, equitativas para hablar de eso. En un país en donde en los propios temas de alimentos, incluso se ha llegado a pedir facturas a las mujeres, ¿no es cierto?, con este sobretexto de decir que están gastándose en otras cosas, cuando la mayoría de las pensiones alimenticias incluso son menores de $100, que con eso en un país como en el Ecuador no se garantizan todos los derechos de los niños, entonces resulta realmente atentatorio contra la dignidad hablar de privilegios en un país como el Ecuador. En segundo lugar, como conclusión, me parece importante que no podemos dar la discusión de la patria potestad, ¿no es cierto?, si es que no tenemos una mirada histórica de las leyes en el Ecuador y en la región, y si es que no tenemos una mirada social de la violencia en contra de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes que día a día están viviendo. Siempre se dice que tanto la política pública como también la reflexión normativa se tiene que hacer en base a datos. Y el INEC ha sido clarísimo, ¿no? 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, y como lo decían, 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia. No podemos dejar de mirar esta cifra, no podemos taparnos los ojos y tener discusiones normativas por fuera de lo que está pasando en el Ecuador. En tercer lugar, ¿no es cierto?, me parece muy importante y me ha dado mucho gusto también escuchar a Poema, escuchar a Jorge, escuchar también la otra intervención, porque creo que queda muy claro que no es solo un debate normativo, es un debate también institucional sobre la necesidad y la urgencia de tener justicia especializada, tanto en niñez como para mujeres, con jueces altamente capacitados en la escucha en casos de violencia, por ejemplo, la escucha especializada a niños, niñas y adolescentes, y tener protocolos mucho más robustos a la hora precisamente de abordar estos temas, que no son los mismos temas que abordar, por ejemplo, los elementos de tránsito, los elementos administrativos. Ya se lo ha dicho de múltiples maneras, de múltiples comisiones legislativas, que se requiere justicia especializada, y si no se invierte en eso, pues vamos a seguir teniendo muchísimos problemas. Y finalmente, ¿no es cierto?, sobre este tema que también Pepita lo mencionaba, de si es que existen excesos o si es que existen casos en donde injustamente no se le deja ver a uno de los progenitores a sus hijos o hijas, probablemente, ¿no es cierto?, y seguramente existen casos. Entonces, las instituciones también tienen que fortalecerse para que cuando se identifiquen estos casos, indudablemente tomar acciones, ¿no es cierto?, y revertir esta situación, porque toda la normativa internacional y nacional es clara. Tanto el padre como la madre tienen responsabilidades para cumplir, ¿no es cierto?, y que se hagan cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este tema específico no podemos, ¿no es cierto?, hablar de igualdad si es que dejamos de lado la mirada de la violencia de género que hay en el Ecuador. Eso sería mi intervención. Como conclusión, muchas gracias nuevamente al Empute por el espacio y por el tiempo y por encontrarnos aquí. Muchísimas gracias, Nicolás, y me quedo con tu última frase de que no podemos hablar de violencia de género si no vamos también
hablar justamente sobre lo que nos atraviesa como mujeres y como hombres también. Así que con esto pues le damos la palabra a Janet también para que nos dé sus últimas reflexiones en este input y hablando sobre preferencia materna. Bueno, muchísimas gracias. Solo por puntualizar algunos temas, es importante recalcar que la eliminación de la preferencia materna por ningún lado ni de ninguna manera va a eliminar las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, la brecha salarial para las mujeres y el desempleo que es en alto índice para sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Que si bien es cierto, como sociedad todos estamos pasando momentos difíciles, las mujeres desgraciadamente somos las más desprotegidas y más cuando somos madres y tenemos a cargo el cuidado de las hijas e hijas, ya que no existe un sistema real de protección, sobre todo para mujeres que hayan sufrido violencia. El interés superior del niño no puede servir para invisibilizar las violencias que viven tanto los niños como las madres, y no es posible que sigamos haciendo la cara a un lado como si nada pasa y creyendo que las madres tienen que soportarlo todo por amor a sus hijas e hijos. Creo que es importante puntualizar frente a algún victimismo que escuché por allí, y es que las mujeres, las madres, las feministas no vamos a callar, vamos a seguir hablando de estos temas que son importantes, así esto nos cueste ataques o más violencia de la que ya hemos vivido. Les invito también a firmar una petición que hemos abierto en change.org para recolectar firmas que están a punto de ser presentadas el día de mañana en la Corte Constitucional, apoyando a los amicus curiae que están en contra de la inconstitucionalidad de la preferencia materna. Creo que es importante también reclamar desde nuestros espacios que la justicia en temas de niñez tiene que ser especializada, pero también con un enfoque de género que no deje de lado las otras visiones, que los equipos técnicos, los jueces y juezas tienen que realmente ser formadas para estos temas y que se debe mirar la integralidad y no solamente el tema de los victimismos, como yo digo, de lado y lado, ¿no? Porque como decía Nicolás, si bien es cierto, pueden existir madres que impidan las visitas de manera injustificada, también hay que mirar que, por ejemplo, no siempre lo que se cree injustificado lo es, porque hay muchas mujeres que por falta de recursos, que por miedo o por temor al que dirán incluso, no denuncian la violencia que viven y que en los juzgados no pueden ir con una sentencia, con una denuncia de violencia, porque sencillamente no han podido acceder al sistema de justicia para denunciar violencia. Y si bien es cierto, pueden existir estos casos, sí es importante aclarar que muchos de los casos de impedimentos de visitas o visitas controladas que se ven en redes, en realidad solo se está contando una parte de la historia, porque nosotros que hemos trabajado los casos y que trabajamos con las mujeres, con las contrapartes de esos casos visibilizados, sabemos que muchas de estas personas son sentenciadas por violencia y que tienen visitas restringidas precisamente por estos temas. Entonces, no es tal como que es una víctima el pobre padre que no puede ver a su hijo o a su hija, sino que hay razones de peso para que los jueces hayan suspendido o regulado, limitado e incluso recomendado supervisión durante las visitas, ¿verdad? Entonces, es importante estudiar todos estos casos, es importante ingresar y revisar más a fondo cada caso. Fuera lindo que se revisara caso por caso, el sistema no sabemos si da, pero es curioso que ahora que nosotros lo pedimos nos dicen que no es posible, cuando antes era una de las principales propuestas de quienes pedían custodia compartida, que se revise caso por caso. Entonces, creo que es importante que sigamos visibilizando, que sigamos hablando, que sigamos viendo que en un país con tantas desigualdades, no solo económicas, sino sociales, no puede hablarse de igualdad hasta que esta igualdad real exista. Es muy lindo la propuesta de pedido de inconstitucionalidad del artículo 106, artículos 2 y 4, puntos 2 y 4, perdón,
es muy, muy bonita y parece que fuera la solución a todo, pero no toma en cuenta las realidades. O sea, desgraciadamente solo está hablando desde una formalidad, desde letra que inclusive puede ser letra muerta, pero también recordemos que se olvida de las desigualdades, se olvida de la violencia y se olvida de que, por ejemplo, una de las cartas más importantes de protección de temas de violencia, como la CEDAW, nos dice claramente que toda norma que proteja las reglas de la maternidad no es discriminatoria. Entonces, es importante quedarnos con esos puntos para poder seguir avanzando en estos temas. Si queremos llegar a una igualdad, estamos de acuerdo en que las mujeres tenemos que abandonar o más que eso, dejar de lado estos roles que se nos imponen, como los cuidados. También es cierto que no es el momento, que aún falta mucho por trabajar en educación, desde la casa, desde los colegios, aún desde la publicidad que se envía en redes sociales, en la TV, para ir trabajando incluso mentalmente estos temas. Bueno, un mensaje sobre todo a las personas, a los jueces de la Corte Constitucional, si estuvieran escuchando, que si bien es cierto, es importante trabajar desde la formalidad, no se les olvide la realidad y que ya suficiente violencia vivimos y se acrecentó con el hecho de, con la anterior Corte Constitucional que eliminó el apremio como primera instancia y sin darnos ninguna solución alterna para el cobro de pensiones alimenticias, como para que ahora también se nos quiera dar paso a más violencia. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, Janet, por tu intervención y gracias a todas las personas que nos han estado oyendo durante este empute. Tenemos algunas intervenciones más que han solicitado, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlas para una próxima ocasión. Esperamos que exista una próxima ocasión para hablar de estos temas tan interesantes. Les pedimos mil disculpas no poderles dar la palabra ya en este momento, pero vamos ya a cerrar este empute. Pueden escribir, dejar sus mensajes en nuestros DMs y con gusto los vamos a atender. Nada más rescatar algo que dijo Pepita. Presenten los amicus curiae dentro de la demanda de inconstitucionalidad que está tramitándose en la Corte Constitucional. Quienes conozcan de casos, hablen de esos casos, indíquenles a los jueces y juezas de la Corte Constitucional cómo es el día a día en el litigio de estos casos y en la realidad que tienen que afrontar las madres de familia, los niños, niñas y adolescentes. Porque si bien también hay estos otros casos de padres que pueden llegar a ser afectados por el tema de la preferencia materna, estos casos son excepcionales, ¿no? Y la realidad es que vivimos todavía en esta sociedad que es muy misógina, muy machista y muy violenta. Y frente a este panorama, el rol de la Corte es la protección reforzada hacia niños, niñas y adolescentes, pero también hacia las madres de familia que son víctimas de diferentes tipos de violencia. Eso nada más. Muchas gracias por haber intervenido en este espacio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos estamos encontrando en otro próximo empute. Buenas noches.